Miguel asumió un valiente rol. Yo soy muy sincero, no comparto lo que él ha hecho. Digo, no lo comparto lo que él ha hecho. Yo no lo haría, porque no tengo esa posición tan determinante en torno a la minería. Pero él, que en general no aparece en campañas, no adhiere, en un tema que es muy difícil, que no le abre puertas, que le cierra puertas, él decidió sumar su voz, su imagen en una campaña, y me gustaría que nos contara cómo fue que tomó esta resolución, porque no es fácil, estas cosas hay que saberlo. Yo nunca lo hablo esto, que estaba al frente de distintos movimientos sociales, tiene un costo. Antes la cobran, sí. Sí, y muy caro, y con mucho tiempo también. Pero me gustaría que Miguel nos contara por qué le pareció tan grave. Arranco por ahí y después voy a lo de la minería. Minería a cielo abierto a gran escala. Es decir, yo no me opongo a la minería. Y no hago como no quiero hacer como, no es que no hago, no quiero hacer como el movimiento ambientalista de Gualeguaychú, que decía no a las papeleras, pero le faltaba una coma enfrente a mi casa. Porque todos se limpian con papel higiénico, todos usan cuadernos, o sea, si es no a las papeleras, es no al papel, digo. Y alguien me dirá, y si vos decís no a la megaminería a cielo abierto y a la extracción de hierro, decís no al parrillero donde haces un asado, decís no al chasis de un auto, y los ejemplos serían decenas, miles, decenas de miles. Forma parte del mundo desde la era del metal, es decir, con la construcción de las primeras armas, etcétera. Lo del costo lo medí desde el comienzo, y lo que dice Alberto es tal cual. Es probable que en algún momento, ya a esta altura, en esferas del gobierno y de algunas empresas, dice, ¿viste el spot de estos locos? Porque van a decir, lo deben decir así, ¿viste estos loquitos que sacaron el spot contra la megaminería? Y está Nogueira ahí, ¿no? Y dice, ¿qué hace este tipo ahí? Algunos seguramente en el gobierno también, en el gobierno y también en las empresas privadas, dice, mira este loquito acá, mira qué bien, a punto, ¿no? A punto. Pero ¿sabes qué pasa? 52 años cumplí el 3 de noviembre y hay una cantidad hay gente que apunta, gente, no es una imagen de Miguel Nogueira esta, hay gente que apunta, en serio, no tengas duda. No es una imagen, no es un decir, no, para que se entienda bien. Sí, no tengas duda. Es probable que en Poder Ciudadano, por ejemplo, en Televisión Nacional, seguramente por una cuestión inercia de Canal 5 y también por una cuestión inercia de bajo rating. ¿Qué es bajo rating en Canal 5? Bueno, tener un programa como Poder Ciudadano 2 puntos en Montevideo. Algunas grandes agencias y sus directivos me han dicho, mirá que en el interior con 25 canales de aire y 100 cables es probable que también haya 2 puntos. O sea, 4 puntos son 50.000 personas por jueves. Claro. Tampoco es tan marginal. ¿Hay una marcha afuera? Debe ser el transporte que estaba recién bloqueando la terminal. Ah, mire usted, es una omnibusada, no una camioneta. Sí. ¿Por qué? ¿Se le perdió algo? Lo vuelvo a decir. No, hay un enchufe allí, Miguelito, que... ¿En el micrófono? No, de esta pantallita que seguramente tú sin querer tocaste y se... Estoy con la pierna cruzada, quietito acá. Tranquilo. Estoy como gurí con caca, no me muevo. No, acá... ¿Ahí apareció? Vamos a intentar. Siempre aparece. La verdad escondida aparece. Disculpen a la gente que me distraje un poco, no, porque por está favor. Entre Marcelo y Alberto Silva en 4 patas alrededor mío. Se podrán imaginar que si esto fuera televisión... Claro, ¿qué dirían? ¿No? ¿Qué está haciendo? El Marcelo agachado al lado de Miguel Nogueira. Entonces, te decía... Esto para Bendita podría ser. Podría ser. En Poder Ciudadano es muy claro ahí encendió Marcelo. Que algunas... ahí ahora sí, ahora no. Decía que es muy probable que algunos te señalen y digan, a este tipo nunca más un aviso. Claro. Y si nunca hubo, que nunca haya. Si nunca hubo, que nunca haya. ¿Por qué me decido a participar en este spot sin participar de este movimiento por un Uruguay sustentable? Porque ha nacido muy mal esto. Para mí es imperdonable que un gobierno de izquierda haya, en el medio de la desesperación, haya planteado de la manera que está planteado aún hoy, a pesar de que vendrán modificaciones, semejante negocio para una empresa extranjera. Que me parece que se han apresurado mucho, me parece que, como decía Artigas, no vender
mi patrimonio al bajo precio de la necesidad. Digo, cambié un poco la frase para que se entienda. Se han apurado mucho. El diputado José Carlos Cardoso, que creo que va a estar en algunos minutos con nosotros, fue el primero que dio la voz de alerta de que el acuerdo inicial hablaba de 91% de lo extractado, de lo retirado, es para la empresa que lo extrae. Dije 91% de 3.000 millones de dólares anuales, ¿era? 91%. Y un 5 o 6% para el Estado uruguayo. Aún que hoy me garanticen que el 50% va para el Estado y el 41%, suponete, o el 40% para una empresa privada, estaríamos hablando de 1.500 millones de dólares. Lamentablemente hoy yo no confío que haya una estructura del Estado que pueda administrar esa plata sin andar tapando agujeros y que tenga un destino concreto. Si hay 1.500 millones de dólares adicionales que vienen de esta industria, salvo algo que haya que sacar en cifras importantes de repente para infraestructura de carreteras o cosas por el estilo, creo que no hay una infraestructura del Estado que me garantice que esa plata no se la traga la gran aspiradora de rentas generales, y sería un dinero casi que para salir de pobres, casi que para eliminar. Si Jorge Valle le dijo a Sanguinetti cuando estaban haciendo la Torre de las Comunicaciones, con 60 millones de dólares yo termino con los cantegriles y los asentamientos, te acordarás de esa frase. ¿Cómo no? Después la torre terminó costando más de 100 millones de dólares. Imagínense qué se puede hacer con 1.500 millones de dólares por año en un lapso de 3, 4, 5 años. Son las primeras cosas que me rechinaron. Y después, al ver el proyecto, hay gente que con respeto, nadie me ha insultado, en el muro de Poder Ciudadano me dice, no entiendo cómo usted se metió en esto. Otros tienen la gentileza de decirme, si usted se metió en esto me voy a meter en el tema a ver qué es, porque me llama la atención que usted diga no a esto. Y ayer apareció en el muro de Poder Ciudadano, en Poder Ciudadano TV, o hoy de mañana, alguien que decía que hay una playa de Nueva Zelanda que es maravillosa y que tiene una planta, una minería a cielo abierto a 10 kilómetros y no hay contaminación de ningún tipo. Y yo le contesté a este televidente, ¿vos querés hacer una campaña de links de páginas de internet para mostrar zonas donde la minería ha matado todo alrededor de por vida, por ejemplo, este tipo de minería? ¿O quiere que yo le muestre también? Podemos hacer una competencia, si él quiere. Yo creo que no es lo más conveniente. No, y en eso, como tú sabes, hay mucho terrorismo ecológico y exactamente. Que son falsas, es ahí sí, el monstruo claro. Es probable que en el spot haya algunas cosas de otra manera. Es probable que en el spot, palabras menos, palabras más, haya cosas desacertadas. Es maniqueísta, me parece, en mi opinión humilde. Y bueno, y lleva agua para su molino. Claro. Lleva agua para su molino. Básicamente, y más allá de... me dice otras personas, me dicen, los recursos están ahí, alguien los tiene que sacar. Mira, y el acuífero también está ahí. Empezamos a vender el agua del acuífero. Y la Amazonia, me decía Miguelito, ya está el diputado. Los árboles están ahí. Claro. Los empezamos a... se paró la deforestación como se pudo en Brasil, se inventó una tecnología para hacer las molduras, el MDF, todo ese tipo de cosas, para usar acerrín y viruta de otros árboles trozados. Usted sabe que yo me crié en una carpintería, Alberto Silva. Sí, claro, cómo no. Que mi padre, yo en mi infancia vi una pieza de cerelleira, decenas de piezas de cerelleira, del árbol de cerelleira, capaz que de 5 o 6 metros de largo por un pie de ancho, y que hoy a lo sumo se ve alguna placa de cerelleira y que el árbol de cerelleira no está ni en fotos en Brasil prácticamente. Son temas. Antes el acerrín se tiraba, ahora se hace combustible con él. Y con el acerrín se hace el MDF. Claro, y se hace combustible. Y se hace madera. Pero bueno, es un tema filosófico. Yo capaz que lo cierro con esto. El otro día me impactó mucho, lo comenté aquí en la radio, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, grupos ambientalistas se negaban a que hubiera explotación minera, no quería la explotación. Y eran grupos que se llamaban de izquierda, y Rafael Correa le recordaba que Ernesto Che Guevara en Cuba fue el que profundizó la explotación del cobre, del zinc, y bueno, que por supuesto sacan petróleo al lado Varadero. Es un punto de vista muy polémico. Sí, lo que plantea Miguel el Titicaca está muerto. Lo que plantea, el Titicaca, digo, el Maracaibo. Claro, lo que plantea... ¿Has estado en el Maracaibo? Sí. Bueno, contigo coincidimos que la primera canción ecologista... La Dalí Primera. La Dalí Primera. Ahora, para el primo la canoa. ¿Qué tipo de maraño hay en el Maracaibo?
Sumamos a nuestro invitado. Sí, señor. Coterráneo de Rocha, ¿le parece? Sí, señor. Pero quería antes de la charla, ahora lo entrevistamos juntos con Miguel. ¿Qué le explicar? Lo que improvisé, le pido disculpas, Alberto, lo trato de usted, porque usted prácticamente no me escuchó, preocupado por el monitor, entonces hice una improvisación para mí solo. No, te escuché, conozco tu punto de vista y aunque no lo comparto, lo defiendo, y lo quería decir aquí en La Traita. Aunque no comparto la decisión de... A mí me van a tener que demostrar, al igual que al diputado José Carlos Cardoso, que ya está en el estudio, que esto se hace con un proyecto económicamente justo y viable para el país, con un equilibrio justo y sustentable en el tiempo. Cuando yo veo el proyecto que se presenta y que la Dinama se tomará, espero, por lo menos 1 año y medio, 2 para estudiarlo, porque ya lo dijo un experto canadiense que estuvo en Montevideo hace pocas horas, que Canadá se toma 5 o 7 años para aceptar o no este tipo de proyectos, y a veces los acepta y a veces no los acepta. Por diferentes razones, me van a tener que demostrar que es válido desviar el río G, que es válido desviar varios arroyos y cañadas también, y que es válido pasarle cerca o por arriba algunas de las áreas protegidas cuando ingrese este mineroducto hacia Rocha, y que el puerto de aguas profundas va a estar en un lugar adecuado y controlado. Yo creo que el Estado uruguayo hoy, le damos después paso a José Carlos, no tiene una infraestructura que a mí, esto es muy subjetivo y con parámetros objetivos, no tiene una infraestructura que a mí me garantice que si logramos el 50% de lo que esta gente dice dar, porque ahora se van a llevar el 90, 91, lo va a contar José Carlos ahora, que a mí me garantice que si nos dan la mitad de lo que sacan, que haya una infraestructura del Estado que le dé un buen destino a ese dinero transparente y palpable, que nos sacaría de pobre si se aplica en serio. Yo creo que hoy hay, más que nunca, una gran aspiradora del Estado, como decía el flaco Chugarri cuando agarró el ministerio, y hablaba de la gran aspiradora que tenía una marca, que no era ACME, era Rentas Generales. Bueno, acá estoy con 2 rochenses que ninguno toma mate, lo cual es una cosa rara, pero es la vida así. Miguelito, hágame el honor, presente a nuestro invitado esta tarde aquí en los estudios de La Traita. Diputado José Carlos Cardoso, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, el diputado José Carlos Cardoso es maestro de profesión, ejerció su profesión con gran afecto y con gran capacidad como maestro rural. Fue desde los comienzos mismos de su estudio como docente, dirigente gremial en momentos en los que estábamos a la salida del gobierno militar. Fue consejero de primaria de un hogar muy humilde, al igual que yo, es decir, y que se hizo de abajo literalmente, y recorriendo a veces en algunas ciudades puerta a puerta en el departamento de Rocha, no para pedir el voto, que también es válido, porque de eso se trata. Si quiero que mis ideas cuajen, se concreten y se transformen en mejoras para la sociedad, esa es la vida de un político. El político sigue siendo el pilar fundamental de la democracia. Seguro que hay actitudes y hay cuestiones que a veces menoscaban el trabajo, pero no hay democracia sin políticos profesionales. Este es José Carlos Cardoso, que hace muchos años ejerce la Diputación, que yo pensé que iba a ser el presidente de la Cámara este año, pero eso es un tema mío, ni siquiera se lo voy a preguntar, pero vino alguien así, le arrebató la presidencia de la Cámara en algún momento, capaz que en algún momento... en fin, digo, está presentado. No precisa mayor presentación. Está presentado. Orejano por momentos, muy inteligente, es decir... Peleador también por momentos. Y si uno revisa, ha tenido además la grandeza suficiente de reunirte, por ejemplo, con el presidente del sindicato metalúrgico, Marcelo Abdala, en una reunión donde me dijo un pajarito que le dijo: yo soy herrerista, tú comunista, arranquemos así teniendo las cosas claras, capaz que no nos vamos a entender. Y Marcelo Abdala no podía creer cuando salió que estaban coincidiendo casi que en todo, lo que no le pasa con la izquierda. Lo que no le pasa con los medios, porque Marcelo Abdala, que explicó acá que la UNRWA pretende que parte del hierro quede al país para tener una siderurgia propia y tener más mano de obra, sistemáticamente es ninguneado e ignorado. Y cuando los sindicatos cometen desatinos, son amplificados hasta grados superlativos. Y esto, que es desde mi humilde punto de vista, una posición bien interesante del sindicato, una nueva manera de plantarse en la cancha de la economía. Prácticamente la gente no sabe los estudios que ha hecho el sindicato, lo que piensa, cómo quiere que haya más mano de obra acá, y sin embargo, bueno,
la tomada del puente, todos sabemos la amplificación que tuvo. Pero bueno, sería otro tema. Diputado, antes que nada, bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes esta tarde. Un abrazo para ustedes, especialmente para Miguel, pues somos coterráneos, pero Miguel que tomamos mate. Yo tomo mate de mañana. Ah, bueno, no, Miguel no tomo, no, el acabo de comer, dice no. Mañana de tarde no me Pero puedo ¿sabe tomar qué? de tarde, Voy a hacer lo contrario ahora. Le voy a pedir a Carlos que me presente a Miguel Nogueira, porque se conocen de mucho tiempo ustedes. ¿Cómo no? Miguel es una de nuestras joyitas. Es el periodista que les exportamos, formado en Difusora Rochense, Sí. como él dijo, hijo de una familia muy conocida y muy querida por todos nosotros y de gente de trabajo. Conozco a toda su familia. Y a él, desde que comenzó su tarea periodística en Difusora, que se pintó bien desde el arranque. Era como Carlito Castillo, ¿te acuerdas? Carlito Vino de Chuy, se instaló en Rocha, arrancó en Difusora. Rocha ha dado buenos periodistas. Y vino al espectador. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Carlos Castillo se vino a fines de la década del 70 y yo a comienzos de la década del 80. Claro, Carlito fue Hablamos de 30. Carlito tiene mi edad. Carlito fue compañero de clase mío en el liceo. ¿Cuál es su edad, diputado? 53. Y yo tengo 52. Mira lo que son las vueltas de la vida. Yo tuve el gusto de compartir tareas periodísticas con Miguel Nogueira y con Carlos Castillo. Carlito otro. Bueno, y Miguel además ha hecho una muy buena carrera, estando en Montevideo y en medios importantes, y además sé, y esto corre por mi cuenta también, como él dijo, cosas que corren por cuenta de él, yo digo cosas que corren por cuenta mía, que a veces sobreponiéndose a dificultades que tiene la carrera que ustedes ejercen, no menores, e incluso teniendo que arriesgar el trabajo por mantener sus convicciones, cosa que creo en la vida es lo que te lleva, porque el resto más o menos queda o no, pero en la vida lo que le heredas a tus hijos es eso, ¿no? Haber tenido un rumbo, una ruta y que sepan que no te doblegaste ante determinadas cosas en las que uno en la vida no se puede doblegar. Bueno, apróntese un rochense y un montevideano nacido en La Teja, lo comienzan a entrevistar. Diputado José Carlos Cardoso, ¿cómo se metió con el tema de la minería antes que nada? ¿Por qué fue que, porque hay muchos temas, por qué en particular, su tiempo, su conocimiento, cómo fue que le pareció que era de capital importancia? Bueno, primero porque el tema tocaba mi departamento. Yo soy diputado por Rocha y por lo tanto todo lo que acontece en la vida de mi departamento me despierta interés y preocupación. Y como el proyecto tiene un componente muy fuerte en el departamento de Rocha, puerto de carga y mineroducto que lo atraviesa de lado a lado, así me acerqué al tema. Dije, bueno, a ver de qué se trata esto. Y tuve varias reuniones con la empresa, algunas promovidas por la empresa y otras promovidas por mí. ¿Qué me llevaron? En términos muy rápidos, ustedes fueron de los primeros que me hicieron una entrevista en televisión larga y muy interesante que me permitió, por lo menos para mí, explicar. Fue el primer lugar donde yo pude explicar el proyecto, de qué se trataba, en aquella entrevista del mediodía. Sí, lo recuerdo claramente. Bueno, hasta ahí yo había estudiado todo el aspecto y había escuchado a la empresa en todos sus enfoques, en todo lo que nos habían dicho, en todo lo que me habían explicado acerca del proyecto, más lo que yo había leído, más algunas consultas obviamente que uno hace con quien tiene confianza para estos temas en especial, y me pareció que había que poner luz, que había que poner el foco sobre algo que nadie hablaba, tampoco la empresa, que era el negocio. Es decir, yo quería saber cuál era el negocio realmente del hierro, cuánto valía a nivel internacional, cómo se exportaba, cuál era la calidad del producto que se exportaba, cuánto valía, cuánto se pagaba por sacarlo, cuánto le quedaba al Uruguay. Y bueno, ahí fue cuando me descubrí efectivamente que estábamos ante una explotación formidable, muy relevante, la más grande que conozca el Uruguay en términos de exportaciones de un mineral, porque originalmente se preveían 18 millones de toneladas, después la empresa dijo hay 40 veces más de eso, 18 millones de toneladas año, a un valor de mercado que hoy día está en $130, estuvo a 170 y pico, hoy está en 130, con un nivel de pago por el sistema uruguayo, el sistema de extracción de minerales que tiene el Uruguay, regido por el Código de Minería, extremadamente bajo para esa explotación, que era apenas del 5%. Entonces, a partir de ese análisis, yo hice una propuesta. ¿De cuántos miles de millones de dólares por año estamos hablando? El proyecto originalmente es de unos 3.000 millones de dólares de extracción, es decir, más o menos... Anual. Un poquito más, un poquito menos. De esos 3.000 millones de dólares... De esos 3.000 millones, vamos a hablar en términos internacionales, no de esta empresa. El 40% es costo. Trabajadores, materiales, equipamiento, pago a los financistas de la plata que pusieron, 40%. 60% es el producto puesto en el puerto. De ese 100% entonces, 40 costos, 51 con el proyecto actual como está vigente, se lleva la empresa. Ese 60%, que serían unos 1.800 millones de dólares, la empresa se lleva, paga el 5% de canon y punto. Porque además se presentaba
a las exoneraciones tributarias que para el Uruguay pueden llegar a ser el 100% para este tipo de empresas. Está previsto así. O sea que no van a pagar BPS, por ejemplo. No iban. Bueno, esto es el comienzo. Ahora vamos a ver qué estamos. Ahora pagan BPS. No, vamos a entender. BPS sí. ¿Cómo no va a pagar BPS? impuestos? Nadie nos paga BPS. Es una contratación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros propusimos? Hicimos una propuesta muy fuerte que es nacionalizar. ¿Se acuerdan que nos sorprendió a todos, a mis compañeros del partido, a todo el mundo? ¿Qué es esto? Parecía una cosa. Se me fue para el MPP, Cardoso. Parecía una cosa sonada muy vieja, muy rara. Sí. Después el paso del tiempo demostró que lo que yo estaba diciendo no es ninguna locura, que ha pasado eso en países donde el capitalismo reina y se han nacionalizado los recursos mineros. Es más, el gobierno lo trajo como una de las alternativas posibles, de las 4 posibles que existen para explotar la minería en el Uruguay. Los números que yo había manejado eran los correctos. Vino el informe de Masoyer y presentó en la Comisión de Megaminería todos los informes. Es decir, todos los datos que yo aporté a nivel público fueron confirmados y recontra confirmados. Ya nadie tiene duda que aquellos números eran así. Esa historia llevó a que, yo finalmente le pidiera una entrevista al presidente de la República. Debo reconocer públicamente, ya se lo dije a él también personalmente, que jugó un factor muy importante el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que fue el primero del Frente Amplio que dijo públicamente: me gusta la idea, y yo creo que eso me permitió a mí, debo reconocerlo porque es así, empezar a ser escuchado un poco más, y especialmente por el presidente, con el que hablamos 1 hora y pico larga, y él entendió que lo que yo le estaba planteando era razonable. Y se creó la comisión, y ya desde el vamos, el presidente... No puede ser que no tenga ningún diputado ni ningún senador, diría Mujica, que no se le ocurrió esto. Y si nosotros pagábamos como Frente Amplio acá los Córdoba diputados, 5%, diría el presidente. Claro. Y el presidente me dijo aquella famosa frase que después se repitió, dijo: bueno, pero esto se puede llegar hasta un 50-50. Le dije: presidente, Australia es así, Argentina es así, Canadá es así. Yo creo que uno de los logros que tuvo todo esto y la discusión que en alguna medida logró imponer en el concierto nacional el diputado José Carlos Cardoso, es que todos los temas de la producción también están en discusión, ¿no? Porque después de esto otra gente entró a ver con otras producciones y los porcentajes que dejaban y los beneficios que tenía, y que nunca nadie había pensado. Porque hablamos de Rocha, cuando fue el arroz ahí, ¿alguien pensó lo que costó todo el tema del arroz? ¿Cuánto gana la gente del arroz? ¿Cuánta agua se pierde con el arroz? ¿Alguien lo pensó? Yo nunca escuché a nadie que discutiera eso. Y también tenemos que discutirlo. Total. Porque también es un capital. Mire que en Rocha esas discusiones, como somos un departamento arrocero, hay cosas que no llegan acá. Acá, digo que no llegan a Montevideo, salvo los que están en el tema. Por ejemplo, pero el tema es ese, que lo de Rocha no es de Rocha, es del país. No, ese claro, es el tema. El arroz de Rocha a todos nos pertenece. La ganancia es una ganancia social. Y yo creo que uno de los méritos que tuvo esta discusión es que ahora nos replanteamos toda esta realidad, toda esta situación. Bueno, el mismo tema de los sueldos, lo que se paga en alguna estancia cimarrona y lo que pagaba Valentine, también sirvió para plantearse, discutir otros temas. Creo que sacudió el avispero. En eso creo que acá también hay consenso que fue bueno. Lo que en alguna medida lo tuvo usted, la verdad. ¿Y dónde estamos, José Carlos? Porque Alatiré presenta su proyecto hace unas 2 semanas. Mira, para hacerla corta. Un proyecto con modificaciones. Esto ha tenido muchas discusiones, la discusión más difícil la di dentro del partido, obviamente, como siempre pasa en política. Fue bastante complicado, pero finalmente el partido adoptó una posición, porque una de mis preocupaciones era que no fuera el diputado Cardoso, que mi partido pudiera comprender de qué estábamos hablando, y bueno, después de 2 reuniones largas, muy discutidas, el partido aprobó un documento que mañana a las 3 de la tarde vamos a discutir con el gobierno, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Frente Amplio, en una mesa aquí cerquita en la Torre Ejecutiva. Los invito a una pausa, que nos cuente cómo es ese documento, qué es lo que plantea, porque lo que yo tengo entendido es que Cardoso dice que hay que explotar el mineral, pero la calle Pou dice nada de mineral, y alguien quiere plantar 8 plantas de marihuana, y la calle Pou quiere sembrar los campos de marihuana. Hay extremos, muy extremos hay. Vamos a ver qué hacemos con el mineral, porque claro, entre 8 plantitas a explotaciones de marihuana, como quiere la calle Pou, a lo que plantea Cardoso, que dice: no, esto es un mineral que tenemos, es nuestra riqueza, vamos a aprovecharlo. Alguien que dice: no, yo no quiero nada de minería. ¿Cómo llegan a un acuerdo? Emblemático, histórico, legendario, original, amargueando en la 30.
sábados a las 9, con Alberto Silva y Marcelo Díaz.